tenemos una enorme colección de monedas que representan a la reina Cleopatra, Marco Antonio y Alejandro Magno, los Tomis. Durante 2000 años, los historiadores coincidieron en una cosa. La tumba de Cleopatra había desaparecido para siempre, engullida por el océano, perdida en el tiempo. Estaban equivocados. En las profundidades del desierto egipcio, los arqueólogos acaban de descubrir una cámara oculta. En el interior, encontraron un detalle imposible tallado en piedra que contradice todos los registros romanos jamás escritos, y sugiere que la reina no solo escondió su cuerpo, sino un secreto que reescribe la historia. ¿Qué encontraron estos arqueólogos? ¿Y cómo afecta esto a la historia que todos conocemos? El túnel que lo cambió todo. El túnel se extendía casi una milla bajo tierra. 4.200 pies de piedra perfectamente tallada que se perdía en la oscuridad. 6 pies de altura, nivelado como el cristal, cortado a través de la sólida roca caliza con una precisión que parecía imposible. No se trataba de una ruta de escape improvisada, excavada por el pánico. Era ingeniería que rivalizaba con los mayores logros del mundo antiguo. El tipo de proyecto que lleva años, incluso décadas. El tipo de plan que se crea cuando se sabe que la muerte se acerca y uno se niega a dejar que sus enemigos ganen. Cada detalle era perfecto. Cada medida era perfecta. Las paredes eran lisas al tacto, sin marcas de cincel, sin errores, solo piedra impecablemente limpia que se extendía sin fin hacia la oscuridad. El equipo avanzó más. Sus linternas atravesaban un aire que no había sido perturbado en 2000 años. Partículas de polvo permanecían suspendidas en el aire, como congeladas en el tiempo. El silencio era denso, opresivo, de esos que te hacen susurrar sin querer. Entonces algo cambió. El aire se volvió más pesado, húmedo. La temperatura bajó varios grados. Su aliento comenzó a empañarse. Partes del túnel que tenían delante estaban, de hecho, bajo el agua. El Mediterráneo se había infiltrado a lo largo de los siglos. La antigua Alejandría se había hundido durante terremotos devastadores. Distritos enteros engullidos por el mar. El Palacio Real, el Faro, el puerto, todo sumergido bajo las olas. Pero de alguna manera este túnel sobrevivió, protegido por 12 metros de desierto, oculto donde el océano no podía llegar. La doctora Kathleen Martínez sintió que el corazón le latía con fuerza. No se construye algo así para un campesino. No se esconde tan profundo a menos que se trate de proteger algo por lo que valga la pena morir. Algo invaluable. Cuanto más se adentraban, más encontraban. 2 cabezas de alabastro yacían semienterradas en el sedimento del suelo del túnel. Una tallada con la forma de un rey. Rasgos fuertes. Porte regio. La otra mostraba a alguien de alto rango. Alguien importante. Alguien relevante. Luego aparecieron las monedas. Docenas de ellas. Piezas de bronce estampadas con el rostro de una mujer. El rostro de una reina. Pómulos altos. Nariz afilada. El perfil inconfundible que aparecía en las monedas de todo el mundo antiguo. Cleopatra. Esto ya no era una corazonada. La evidencia estaba literalmente esparcida a sus pies. Pero la prueba definitiva esperaba en una pequeña cámara que se bifurcaba del túnel principal. Allí encontraron cuerpos, momias envueltas en lino, que se había vuelto marrón oscuro con el paso del tiempo. Pero estos no eran entierros normales. Estos cadáveres tenían algo extraño en la boca. Finas láminas de oro martillado, colocadas donde solían estar sus lenguas. Láminas de oro con forma de lenguas reales colocadas allí con precisión ritual. Esta era una práctica ancestral. La lengua de oro permitía a los muertos hablar con Osiris, dios del inframundo. Solo la élite recibía este trato. Solo las personas de alto estatus, las que servían a la realeza. No se trataba de cadáveres arrojados al azar en un túnel. Eran guardianes, protectores colocados allí deliberadamente. Vigilaban el camino, vigilando eternamente lo que aguardaba al final. El equipo avanzó en la oscuridad. El radar de penetración terrestre había detectado algo enorme más adelante. Un vacío, un espacio hueco tras lo que parecía una barrera construida deliberadamente.
Las lecturas provenientes de ese espacio eran imposibles. Picos de temperatura inexplicables. Densidad inusual. Señales químicas que indicaban reacciones activas tras el muro. Algo allí generaba calor tras 2000 años de silencio. Cuando finalmente llegaron a la barrera, todos se detuvieron. El ambiente era diferente. Eléctrico, extraño, de alguna manera, como el instante previo a una tormenta. Al otro lado de aquella antigua muralla había algo sellado desde los inicios del Imperio Romano. Algo oculto entre mercurio, maldiciones y genialidad ingenieril. Algo que nunca debió haber sido encontrado. Rompieron el sello. El olor que los envolvió no era el de la muerte. Era algo mucho más extraño. La caja negra. El olor era metálico. Penetrante. Atravesaba el aire viciado como una cuchilla. No era el olor y putrefacción de cuerpos antiguos. Era algo químico. Algo deliberado. En el centro de la cámara se alzaba un enorme sarcófago de granito negro. Un bloque sólido de piedra pulido hasta tal punto que parecía mojado bajo la luz de la linterna. La mano de obra era impecable. Quienquiera que construyó esto tenía dinero, tenía poder, tenía tiempo, pero algo andaba mal. El sarcófago no estaba sellado con mortero común. El equipo realizó pruebas en el material alrededor de la tapa. Encontraron rastros de plomo y, debajo de sus sensores, detectaron líquido dentro de una tumba de 2000 años de antigüedad. Eso debería ser imposible. Repitieron las mediciones. Los resultados fueron los mismos. Mercurio, metal líquido, altamente tóxico, sumamente inusual. En la antigua China, a veces se enterraba a los emperadores en ríos de mercurio. Era raro, peligroso y carísimo. Pero en Egipto, esta práctica era prácticamente desconocida. Entonces, ¿por qué se practicaba aquí? Solo había dos razones para rodear un cuerpo con metal líquido venenoso: preservación y protección. El mercurio mata. Si un ladrón de tumbas intentara abrir esta caja a la fuerza, moriría al instante, envenenado por los vapores. Era una trampa. Un cortafuegos biológico diseñado para mantener a la gente fuera para siempre. El equipo no podía simplemente quitar la tapa. Un movimiento en falso, y el mercurio se derramaría. La presión cambiaría. Toda la cámara podría colapsar. Necesitaban ver el interior sin abrirla. Usaron cámaras diminutas, endoscopios introducidos a través de grietas microscópicas en el sello. La pantalla parpadeó. Luego la imagen se enfocó. Lo que vieron no tenía sentido. Dentro del sarcófago, flotando en una mezcla de resina y ese extraño fluido metálico, había dos figuras. No una. Dos. Ambas envueltas en lino antiguo que se había vuelto negro con el tiempo, pero debajo de la tela brillaba oro. Una figura era más pequeña, femenina. Llevaba un colgante con forma de alas, las alas de Isis. La otra era más grande, masculina. Su pecho había sido abierto y extendido de una manera muy específica, un ritual. Un antiguo proceso de inhumación reservado para las personas más importantes. Entre ellos yacía un cilindro de bronce, cubierto de espirales y serpientes, sellado por el paso del tiempo. Esto contradecía todo lo que los libros de historia contaban sobre la muerte de Cleopatra. Los cuerpos revelaban un secreto que los romanos intentaron enterrar para siempre. La mentira que Roma contó. La versión romana de la historia es muy clara. Marco Antonio murió primero. Se suicidó arrojándose sobre su espada, tras escuchar la falsa noticia de que Cleopatra ya había muerto. Entonces Cleopatra, destrozada y sola, se dejó morder por una serpiente venenosa. La cobra, el áspid. Un final dramático para una reina dramática. Es poético. Es trágico. Se ha repetido durante 2000 años. También es erróneo. La evidencia forense del sarcófago cuenta una historia completamente diferente. Los dos cuerpos no fueron enterrados por separado. No fueron preparados con días de diferencia. La posición de los restos, la forma en que se colocaron las vendas, la técnica de conservación utilizada en ambas figuras, todo apunta a una conclusión imposible. O fueron preparados juntos al mismo tiempo. Esto lo cambia todo.
Si ambos cuerpos fueron embalsamados simultáneamente, entonces la cronología del suicidio no funciona. Antonio no murió primero. Cleopatra no murió después. Algo más sucedió. Algo que los romanos necesitaban ocultar. Quizás no se suicidaron. Quizás tomaron algo juntos. Un elixir. Una poción preparada por los sacerdotes del templo. No para acabar con sus vidas, sino para transformarse. Para pasar al otro mundo como dioses. Los antiguos egipcios creían en la transformación divina. La muerte no era el final. Era una puerta. Y si uno moría de la manera correcta, con los rituales adecuados, podía volverse inmortal. Cleopatra se autodenominaba la Isis viviente. Antonio era venerado como Dionisio, la versión griega de Osiris. Juntos, eran la pareja divina, el dios y la diosa. ¿Por qué se conformarían con muertes ordinarias cuando podían escenificar un evento cósmico? Luego está la inscripción oculta en el interior de la tapa del sarcófago, invisible a menos que sepas dónde buscar. La pequeña cámara la captó. Unas líneas de texto antiguo grabadas en la piedra. No era una oración, no era una bendición. Era un decreto legal. La inscripción no los llamaba mortales. Los nombraba como manifestaciones del horizonte divino, como seres eternos, como dioses que habían trascendido, pero que regresarían. Esto demuestra algo trascendental. Los sacerdotes de Taposiris Magna estuvieron involucrados. Ayudaron a esconder a la reina. Construyeron el túnel. Sellaron la habitación con mercurio. Crearon una cápsula del tiempo diseñada para sobrevivir a la purga romana. No fue un entierro apresurado. Fue un plan. Una conspiración. Un acto final de rebelión contra Roma en el que decenas de personas arriesgaron sus vidas. Pero el sarcófago guardaba un secreto más. Algo aún más extraño que los propios cuerpos. Detrás, apenas visible a la luz de la cámara, había otra abertura. Un pasaje más pequeño que conducía a las profundidades de la tierra. Y lo que aguardaba en aquella oscuridad no era un tesoro. El equipo descubrió una cámara de los horrores que jamás debió haber existido. El círculo de cráneos. El pasaje era estrecho y oscuro. Tuvieron que arrastrarse a gatas. El aire se sentía diferente, seco, eléctrico, como el instante previo a un rayo. Entonces, el túnel se abrió a una sala circular. 36 nichos estaban tallados en las paredes de piedra, huecos perfectos dispuestos en un círculo preciso, y en cada uno de ellos había un cráneo humano. No huesos dispersos, ni restos rotos, sino cráneos limpios y pulidos, cada una recubierta de una fina capa de polvo de oro que brillaba bajo la luz de la linterna. Todas miraban hacia adentro, fijando la vista en el centro de la habitación. El equipo se quedó paralizado. Esto no se mencionaba en ningún libro de historia romana. Ningún relato de la muerte de Cleopatra hablaba de sacrificios humanos. Ningún registro describía un círculo de guardianes. Esto era algo más antiguo, algo más oscuro, algo que se había ocultado a propósito. El número 36 no era casual. En la astrología del antiguo Egipto, había 36 diáconos, grupos de estrellas que salían y se ponían a lo largo del año. Estas estrellas controlaban el destino de los faraones, gobernaban la vida y la muerte. Estos cráneos no eran simples huesos, eran un mapa celestial hecho con restos humanos. En el centro de la sala había un pedestal vacío con profundas ranuras en espiral talladas en su superficie. Algo debía reposar allí. Tal vez el cilindro de bronce del sarcófago. Tal vez algo completamente distinto. El doctor Martínez susurró algo y el sonido produjo un efecto impensable. Se amplificó, rebotó en las paredes curvas y golpeó con fuerza el pedestal central. Toda la sala estaba diseñada como una cámara de sonido. Los sacerdotes de la antigüedad utilizaban el sonido en sus rituales. Ciertas frecuencias podrían inducir estados trance, podrían hacer que la gente vea visiones.
podría dotar a las ceremonias de poder. La vibración que el equipo sintió antes, ese extraño pulso rítmico, podría ser la geología del túnel amplificando las frecuencias naturales de la Tierra a través de esta sala circular. Toda la tumba estaba construida como un enorme instrumento que transmitía algo, una oración, una advertencia, un mensaje destinado a resonar eternamente. Pero el detalle más inquietante aún estaba por llegar. Los análisis de los cráneos revelaron rastros de resina de loto azul, un narcótico suave, un psicodélico utilizado en el antiguo Egipto para comunicarse con los dioses. Estas 36 personas fueron a la muerte voluntariamente en trance, creyendo que protegían a la Isis viviente. Murieron como guardianes y siguen velando. El mundo sabe dónde está la tumba. Entonces, ¿por qué nadie la ha abierto? La puerta. Nadie puede abrirla. La ironía es casi dolorosa. Sabemos exactamente dónde está la tumba. Hemos visto el interior con cámaras. Hemos contemplado el descubrimiento del siglo a través de lentes de fibra óptica. Pero abrirla, en realidad, es una pesadilla que nadie quiere tocar. Primero, está el peligro físico. No se trata de mover rocas pesadas. Se trata de la preservación. Si esos cuerpos se exponen al aire fresco después de 2000 años, podrían convertirse en polvo en segundos. Ya ha sucedido antes. Los arqueólogos abren una tumba, el oxígeno entra a raudales, y las momias antiguas se desintegran antes de que nadie pueda fotografiarlas. Pero esta tumba es diferente. El mercurio lo empeora todo muchísimo. No se pueden simplemente drenar toneladas de metal líquido tóxico. Es un residuo peligroso mezclado con reliquias sagradas de valor incalculable. Un movimiento en falso, un sello roto, y el mercurio se derrama por todas partes. Si el nivel baja demasiado rápido, la presión cambia. El sarcófago podría implosionar. El techo podría derrumbarse. Es como intentar desactivar una bomba hecha de historia. Y luego está la política. Y aquí es donde la cosa se complica de verdad. Encontrar a Cleopatra es más importante que encontrar al rey Tutankamón. Mucho más importante. El rey Tutankamón fue un faraón menor que murió joven. No cambió el mundo. Cleopatra dio forma al Imperio Romano. Fue la última faraona. Su descubrimiento provocaría una explosión turística nunca antes vista en Egipto. Hay miles de millones de dólares en juego. Pero también desataría una guerra. No con armas, sino con palabras. Todos quieren reclamarla como suya. Era griega, egipcia, africana. Durante siglos se ha debatido sobre su raza y ascendencia. El ADN de esas momias zanjaría el debate de una vez por todas. Pero, ¿de verdad quiere el mundo esa respuesta? Algunos grupos quieren reivindicarla como símbolo del poder europeo. Otros la ven como un símbolo de la resiliencia africana. Si el ADN demuestra que una de las partes está equivocada, habrá ira, represalias y caos político. Algunos expertos creen que el gobierno egipcio está aterrorizado por lo que ese ADN podría revelar, por lo que están dilatando el proceso. Los arqueólogos esperan, los abogados discuten y la reina duerme. Además, surge la pregunta, ¿qué más hay ahí abajo? Ese cilindro de bronce entre los cuerpos. ¿Qué hay dentro? ¿Textos religiosos o algo más? Algunos cazadores de tesoros creen que Cleopatra escondió pergaminos de la Biblioteca de Alejandría, el conocimiento más importante del mundo antiguo. Mapas, remedios médicos, planos de tecnología perdida. Si ese cilindro contiene lo que creen, abrirlo no solo cambiaría la historia, revolucionaría la ciencia. Pero hasta que alguien resuelva el problema del mercurio, hasta que la situación política se calme, hasta que el mundo esté preparado para la verdad, la tumba permanecerá sellada. Las teorías más descabelladas sugieren que Cleopatra no buscaba descansar. Estaba esperando, la reina que se negaba a morir. ¿Y si la tumba no fue construida para la muerte? ¿Y si fue construida para algo completamente distinto? Analicemos de nuevo las pruebas. El mercurio, la cámara sellada, la sala acústica, la alineación celeste. Nada de esto encaja con un entierro normal. Es demasiado complejo,
demasiado deliberado, demasiado avanzado. El mercurio es la pista más importante. Los antiguos alquimistas no veían el mercurio simplemente como un metal. Lo llamaban prima materia, la primera materia, el líquido de la vida. En su mente, el mercurio era la clave de la transformación, de la inmortalidad. Existe una teoría marginal entre los investigadores que pone los pelos de punta. ¿Y si el objetivo no era la preservación? ¿Y si era la suspensión? Piénsenlo. El mercurio combinado con agua salada crea una reacción química. El cilindro de bronce actúa como un conductor. Juntos forman algo parecido a una batería rudimentaria, un campo de estasis, no diseñado para momificar los cuerpos para la vida después de la muerte, sino para suspenderlos en esta vida. No se preparaban para la muerte, esperaban la resurrección. Suena a ciencia ficción. Suena imposible, pero miren lo que realmente sabían los antiguos. El mecanismo de Antither era una antigua computadora griega, hallada en un naufragio de la misma época. Podía predecir eclipses y movimientos planetarios con una precisión asombrosa. Estas personas no eran primitivas. Poseían conocimientos que apenas ahora estamos redescubriendo. Cleopatra era una erudita. Estudió medicina y química. Vio arder la biblioteca de Alejandría. Vio cómo la mayor colección de conocimiento humano se convertía en cenizas. ¿De verdad dejaría morir esos secretos con ella? ¿O intentaría algo desesperado? Y luego está la alineación del túnel. Nuevos datos de radar muestran que no apunta a cualquier estrella. Se alinea con el lugar exacto donde apareció una supernova en el cielo, pocos años antes del nacimiento de Cleopatra. Los antiguos egipcios la llamaban estrella invitada, una señal de los dioses. Algunos teóricos creen que el cilindro de bronce contiene más que textos religiosos. Piensan que guarda datos astronómicos, predicciones, tal vez incluso una advertencia. ¿Acaso los antiguos sacerdotes predijeron algo catastrófico? ¿El impacto de un cometa? ¿Un evento solar? Tal vez Cleopatra no se escondió bajo tierra solo para escapar de los romanos. Tal vez huía de algo del cielo. Y tal vez ese cilindro nos diga cuándo volverá. La cámara acústica añade otra capa. El túnel está sintonizado a 19 hercios. Se le llama la frecuencia del miedo, una onda sonora que los humanos no pueden oír del todo, pero que sin duda sienten. Provoca pavor, pánico, alucinaciones, la sensación de ser observado. ¿Para qué construir una máquina del miedo si no se quería mantener a la gente alejada? O a menos que se necesitara que los cuerpos permanecieran intactos hasta un momento específico. En este momento, los trabajadores están reforzando el túnel, bombeando hormigón para evitar el derrumbe, lidiando con las filtraciones de agua, preparándose para el día en que puedan abrir completamente la cámara. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué pasará cuando finalmente la abran? ¿Encontrarán cadáveres antiguos? ¿O encontrarán algo que desafíe todo lo que creemos saber sobre la muerte? El último movimiento de Cleopatra demuestra que siempre estuvo 10 pasos por delante de la reina que ganó. Cleopatra pasó toda su vida superando en astucia a hombres poderosos. Sedujo a Julio César cuando apenas tenía 20 años. Convenció a Marco Antonio de que lo arriesgara todo por ella. Hablaba idiomas que nadie más en su familia se molestó en aprender. Se convirtió en una diosa viviente e hizo que toda una nación lo creyera. Y ahora, 2000 años después de su muerte, sigue triunfando. Piensa en lo que logró. Los romanos querían pasearla por las calles encadenada. Querían humillarla, quebrantarla, convertirla en una advertencia sobre lo que sucede cuando se desafía a Roma. Ella les negó esa victoria. Octaviano buscó su cuerpo. Necesitaba pruebas de que ella estaba muerta. Necesitaba demostrarle al mundo que Egipto había caído, que el último faraón se había ido para siempre. La buscó por toda Alejandría. Nunca la encontró, porque ella nunca estuvo allí. Estaba a 30 metros, en un templo oculto, enterrada bajo 12 metros de roca, sellada tras un muro de mercurio y antiguas maldiciones, protegida por 36 calaveras doradas en un túnel diseñado
para derrumbarse si alguien intentaba entrar a la fuerza. Creó un enigma tan complejo que, incluso con la tecnología moderna, no podemos resolverlo. Satélites, radar de penetración terrestre, cámaras de fibra óptica, sensores remotos. Hemos puesto todo nuestro empeño en esta tumba y seguimos paralizados. Nos obliga a esperar en sus condiciones, a respetar sus límites, a acercarnos con cautela en lugar de a la conquista. Incluso en la muerte, sigue siendo la reina, y nosotros solo somos invitados a su puerta. La genialidad de su plan se hace más evidente cada día. Sabía que los romanos destruirían cualquier tumba obvia, así que hizo la suya invisible. Sabía que los saqueadores de tumbas llegarían tarde o temprano, así que llenó la cámara de veneno. Sabía que las generaciones futuras la encontrarían algún día. Por eso dejó pistas, monedas, estatuas, un rastro de migas de pan que conducían a la verdad. Pero también se aseguró de que la verdad saliera a la luz poco a poco, con cuidado, con la reverencia que merecía. La historia la escribieron los vencedores. Los romanos la tildaron de villana, seductora, bruja extranjera que corrompió a sus héroes. Intentaron borrar su legado, convertirla en una advertencia sobre la ambición femenina. Pero la verdad está enterrada por los más astutos. Y Cleopatra era más astuta que todos ellos. No solo ocultó su cuerpo, ocultó pruebas que contradecían toda su versión. El doble entierro demuestra que la historia del suicidio era mentira. El mercurio demuestra que comprendía química avanzada. La cámara acústica demuestra que conocía las frecuencias del sonido. La alineación celeste demuestra que seguía las estrellas. Cada capa de esta tumba revela un nuevo secreto. Los romanos intentaron enterrarla. Otra pieza de propaganda, expuesta como ficción. Está reescribiendo la historia desde el más allá, corrigiendo la historia, descubrimiento tras descubrimiento, para que el mundo la vea como realmente era. Ni seductora, ni bruja, sino una genio que jugó a largo plazo y triunfó. ¿A qué le tenemos miedo realmente? El gobierno egipcio podría abrir esa tumba mañana. Tienen la tecnología. Cuenten con los expertos. Cuenten con la financiación. Equipos internacionales están listos para ayudar. Museos de todo el mundo ofrecen acceso ilimitado. Entonces, ¿por qué no lo hacen? La razón oficial es la seguridad. El mercurio es demasiado peligroso. La estructura es demasiado frágil. Las preocupaciones sobre la conservación son demasiado grandes. Todo eso es cierto, pero no es toda la verdad. La verdadera razón es el miedo, no al veneno ni al colapso. Miedo a lo que hay dentro. Esa evidencia de ADN respondería a preguntas que la gente ha estado cuestionando durante siglos. Probaría la verdadera ascendencia de Cleopatra de una vez por todas. Griega, egipcia, mestiza, africana, europea. Los resultados enfurecerían a millones de personas, sin importar lo que revelaran. Los políticos lo usarían como arma. Los activistas protestarían. Los historiadores debatirían sobre ello durante décadas. Y Egipto se vería atrapado en medio de una guerra de identidad global que jamás habría buscado. Así que es más fácil dejar la caja cerrada. Que cada uno conserve su versión de Cleopatra. Que siga siendo un misterio, una leyenda, algo que todos puedan reclamar sin que nadie se equivoque. Pero hay otro temor del que nadie habla públicamente. El temor de que el cilindro de bronce realmente contenga algo que cambie el mundo. Conocimiento médico perdido, tecnología antigua, fórmulas matemáticas que aún no hemos redescubierto. Prueba de que los mayores secretos de la Biblioteca de Alejandría se salvaron. Si ese cilindro contiene lo que algunos investigadores creen que contiene, revelaría cuánto conocimiento ha perdido la humanidad, cuántas épocas oscuras hemos sufrido, cuántas veces hemos tenido que reaprender lo que nuestros antepasados ya sabían. Y luego está el aspecto sobrenatural. La gente no quiere admitirlo, pero influye en los retrasos, la maldición, las advertencias, las 36 calaveras que miran fijamente a cualquiera que entre, la frecuencia del miedo integrada en las paredes y las extrañas vibraciones que la gente dice sentir en el túnel. Los científicos lo descartan como superstición,
pero los trabajadores se han negado a bajar. Los equipos locales han renunciado. Hay historias de personas que oyen voces en el túnel, ven sombras que no deberían existir y sienten que algo invisible las observa. ¿Es histeria colectiva? Probablemente. ¿Será la frecuencia de 19 hercios la que afecta la mente de las personas? Casi con toda seguridad. Pero basta para ralentizar las cosas, para generar dudas, para añadir una capa más de complejidad a una situación ya de por sí imposible. Y quizás eso era precisamente lo que Cleopatra quería. Era una maestra del teatro, del espectáculo, del control de la narrativa. Incluso su tumba es un espectáculo. Incluso en la escena de su muerte hay un público al que manipula. Cuanto más tiempo permanece sellada la tumba, más legendaria se vuelve. Más gente habla de ella, se pregunta sobre ella, la eleva a la categoría de figura mítica. No solo está ganando, sino que está orquestando su propio regreso desde más allá de la tumba. Pero lo que quita el sueño a los investigadores es que ese cilindro de bronce no está simplemente ahí. Los sensores muestran micromovimientos, fluctuaciones de temperatura y actividad química. Algo en su interior sigue ocurriendo, sigue reaccionando, sigue activo después de 2000 años. ¿Y si no está diseñado para abrirse desde fuera? ¿Y si funciona con un temporizador? ¿Y si Cleopatra puso en marcha algo que apenas ahora empezamos a comprender? ¿Y si no está esperando a que abramos su tumba? ¿Y si está esperando algo completamente distinto? La decisión que lo cambiará todo está más cerca de lo que nadie piensa. La cuenta atrás final. El tiempo se acaba. No por política ni por miedo, porque la tumba misma está muriendo. El nivel freático está subiendo. Cada año se inunda una mayor parte del túnel. El Mediterráneo está recuperando lentamente lo que los terremotos derribaron hace siglos. La piedra caliza se está ablandando. Las grietas se extienden por las paredes como venas. La integridad estructural que se mantuvo durante 2000 años finalmente está fallando. Los ingenieros calculan que les quedan unos 10 años, 15 como máximo. Después de eso, la cámara estará completamente sumergida. El sarcófago será inaccesible. Todo lo que hay dentro se perderá para siempre en el mismo océano que todos creían que se había llevado a Cleopatra en primer lugar. La ironía es cruel. Encontraron su tumba justo a tiempo para verla hundirse. A principios de 2024, una empresa privada de escaneo utilizó una nueva tecnología de tomografía de muones en el sitio. Los muones son partículas cósmicas que pueden penetrar la roca sólida mejor que cualquier radar. Mapearon toda la estructura subterránea con un nivel de detalle nunca antes visto. Lo que encontraron dejó al gobierno egipcio en silencio durante 3 meses. Hay más cámaras, al menos 4 habitaciones selladas adicionales que se ramifican desde el túnel principal. Todas ellas muestran las mismas señales de mercurio, las mismas anomalías de temperatura y la misma evidencia de preservación intencional. Esto no era solo una tumba para 2 personas. Se trataba de un complejo, una bóveda, una cápsula del tiempo diseñada para proteger decenas de cuerpos, artefactos o ambos. Una de las cámaras parece contener cientos de formas rectangulares apiladas, del tamaño y la densidad exactos de antiguos pergaminos guardados en estuches. Si tan solo una fracción de ellos son textos de la Biblioteca de Alejandría, estaríamos ante el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos. No solo artefactos, sino conocimiento, ciencia perdida, literatura perdida, historia perdida. La presión para abrir la tumba se ha multiplicado por 1000. Organizaciones internacionales se están involucrando. La UNESCO quiere acceso. Las Naciones Unidas lo consideran un sitio patrimonial de importancia mundial. Multimillonarios privados se ofrecen a financiar toda la excavación si les permiten ser los primeros en ver lo que hay dentro. Egipto ya no puede ignorar esto. El mundo está pendiente. El tiempo corre y la tumba se está inundando. Se están elaborando planes, no sobre si la abrirán, sino sobre cómo. Se están formando equipos. Se está fabricando equipamiento específico para este proyecto. Sistemas de contención de mercurio,
cámaras de extracción presurizadas, todo lo necesario para abrir el sarcófago sin destruir su interior. La fecha prevista se sigue posponiendo, pero la última estimación sitúa la operación a finales de 2025 o principios de 2026. En 1 o 2 años lo sabremos. Veremos el rostro real de Cleopatra. Analizaremos su ADN. Abriremos ese cilindro de bronce y descubriremos qué consideró lo suficientemente importante como para guardarlo para siempre. Descubriremos si la teoría de la suspensión de mercurio tiene algo de cierto. Si eso